Hola, hola, mis queridos, muy bienvenidos a este podcast del Sancocho del Ser, un podcast en el que hablamos de todos los ingredientes que hay que ponerle al día a día para vivir una vida excepcional. Recuerda que nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, a Nicolás como @NicoAinur. A mí me encuentras como @CaroAmon. También tenemos ahora Instagram para Vida Excepcional, @Vida Excepcional. Nos puedes encontrar en Facebook como Vamos Vida Excepcional. Y bueno, tenemos que también en este momento recordarles que estamos haciendo sesiones remotas de coaching. Es un muy buen momento, una muy buena época para hacer un ejercicio de reflexión, revisar hacia adentro, tomar decisiones y construir una vida excepcional. Así que invitadísimos a hacer sus sesiones de coaching remoto. Conéctense con Nicolás o conmigo y les contaremos de qué se trata. Hoy el ingrediente de nuestro sancocho del ser es el ingrediente de la generosidad. Vamos a hablar de finanzas, ¿no, Nico? Vamos a hablar de dinero. En estas épocas de incertidumbre, pues tenemos que encontrar nuevas metodologías para materializar. Y pues precisamente de eso se trata la pregunta que vamos a contestar. Es cómo combatir la incertidumbre financiera en estas épocas de cuarentena y de pandemia. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Nicolás. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Caro. Hola a todos. Bienvenidos al Sancocho del Ser. Estos temas me encantan, sobre todo porque la aproximación que nosotros en Vida Excepcional tenemos con respecto a todo lo que tiene que ver con la abundancia y la prosperidad, es una aproximación que tiene que ver con la persona. Es decir, Mm, nos enfocamos en lo fundamental. Nosotros, como seres humanos, antes de entrenarnos en finanzas, en economía, en inversiones, tenemos que conocernos a nosotros mismos, mm, saber cuál es nuestro estado por default de la abundancia para nosotros en la vida, esa mentalidad de abundancia, y precisamente por eso me parece sensacional la pregunta que tenemos para el día de hoy. Maravilloso. ¿Por qué? Pues porque estamos en medio de una crisis mundial y eso genera muchísima incertidumbre. Y mm, precisamente para poder lograr combatir esa incertidumbre con respecto a las finanzas, mm. necesitamos entender más a profundidad lo que eso representa en nuestras vidas, lo que el dinero representa en nuestras vidas. Ajá. Claro que sí, Nico. Y precisamente por eso el ingrediente del sancocho del día de hoy es la generosidad. Es muy interesante cómo cuando hablamos de finanzas y de construcción material, de dinero, la mayoría de personas lo primero que piensa es en como en acaparar dinero, ¿no? Como en obtener mucho dinero, como en buscar fuentes de ingresos. De hecho, así lo llama la gente, fuentes de ingresos, o sea, cómo el dinero llega a mí. Pero resulta que desde la metodología del ser, la clave de la abundancia está en el dar, en el entregar. Por eso el ingrediente del día de hoy en nuestro sancocho es la generosidad, porque al partir de entender qué es lo que yo puedo compartir con los demás es cuando se empieza a mover no solamente la energía, sino mi capacidad para poder construir desde la creatividad nuevos resultados financieros. Entonces, vamos a hablar de todo esto hoy. Vamos a divertirnos muchísimo y a tener una mirada muy distinta de lo que significa la abundancia financiera. Tal cual, Caro. Pero antes de comenzar con nuestra mundialmente conocida metodología de vida Metodología de vida excepcional, excepcional. quiero darles precisamente el dato del fun fact del día de Fun hoy. fact. Vamos a Ok. hablar de la Gran Depresión. Ok. Así es, la Gran Depresión, también conocida como la crisis del 29. Fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga
en el tiempo de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a escala mundial. Y el fun fact tiene que ver con una investigación que hicieron sobre las personas que lograron sobrevivir a esta gran depresión. Y la investigación está enfocada específicamente a qué fue lo que esas personas decidieron durante esa época para lograr salir de la depresión. Y a diferencia de lo que uno cree, que pues tú dirías, bueno, tal vez ser sagaz, tal vez ahorrar, tal vez, no sé, creatividad, algo, inventarme alguna idea, una idea de negocio, como dicen por ahí, cuando pues todo el mundo está llorando en el funeral, pues usted dedíquese a vender pañuelos. Eso no es cierto en este caso. Lo que sucedió en este caso es que la gente que logró salir de la Gran Depresión fue la gente que se enfocó en desarrollar un oficio. ¿Cómo Ok. hacía un oficio? Algo que hacían todos los días. Entonces, los que más lograron esa resiliencia de la Gran Depresión fueron los que por ejemplo, tenían zapateros, que no tenían cómo vender sus zapatos o cómo arreglar zapatos, no importa, ellos siguieron arreglando zapatos. O costureros, o dibujantes, o artistas, o todo lo que represente un oficio, todo lo que represente hacer. ¿Qué era lo que sucedía en esta época, Caro? Que es precisamente lo que estábamos hablando ahorita tras micrófonos, que pues me parece sensacional estudiarlo desde el punto de vista emocional y psicológico. Y es que la mayoría de las personas que en esta época tenían sus ahorros, por ejemplo, en la bolsa, o que tenían, no sé, un patrimonio ya establecido y lo perdieron todo, pues esa incertidumbre, esa desesperanza, esa desolación financiera y el hambre hizo que muchas personas se deprimieran al punto de cometer suicidios en masa. Wow. Lo que hizo que muchas personas salieran de esta circunstancia fue precisamente ubicar la seguridad en otro lugar. O sea, mi seguridad no puede estar en una casa, en una inversión, en un patrimonio, sino que está en lo que yo sé hacer, en mi oficio, tal cual. Ajá, ajá, ¿Listo? Mi ajá. oficio. Yo qué he hecho en mi vida. Y hay casos precisamente bien curiosos con respecto a lo que sucedía en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión, en donde la gente desesperada precisamente porque no tenían que comer, porque ya no podían pagar las cuentas, porque todos los vecinos alrededor estaban en la misma circunstancia, agarraban su carro con el tanque lleno de gasolina, que era la última que tenían, y emprendían viaje y se iban. Y en carretera se les acababa la gasolina y se quedaban ahí. Y muchas parejas las encontraron, bueno, se quitaron la vida en el carro, algunas parejas, otras se quedaron donde se quedaron y después pues vieron que se murieron o de frío, de inanición, unas cosas terribles, Sí. increíbles, Ujú. supremamente de mucha relevancia para nosotros como seres humanos, que precisamente es una de las cosas más bonitas que quiero hablar en este episodio, y es pues la importancia que tiene ese tema de las finanzas en nuestra vida, Ujú. ¿sí? Más relevante, ¿sí? La relevancia del tema de las finanzas en nuestra vida es lo que nos ofrece esa seguridad. Y precisamente en momentos de crisis es cuando más tenemos que transformar esos paradigmas y entender, pues, que las cosas que me van a hacer sentir seguro están adentro de mí. Entonces, por Total. ejemplo, he visto muchos casos de personas que están eh, bueno, en una disposición completamente diferente frente al tema del coronavirus y las consecuencias del coronavirus en la economía de las personas naturales, ¿no? No hablemos tanto del tema de, pues, las empresas, las grandes corporaciones y los estados y cómo las economías macroeconomías o microeconomías se van a mover después de esta crisis de la pandemia y se Ujú, están moviendo ya, sino que ujú. hablemos es de las personas, de los individuos, de los sujetos, de los seres humanos Ajá. y entender que muchas personas en este momento
tienen esa incertidumbre, porque antes tenían un plan claro, tenían el plan en su cabeza de, bueno, esta plática la tengo para invertir en la universidad de los muchachos, esta plática la tengo para invertir en unos viajes, esta plática la tengo para invertir en un inmueble, y resulta que, pues, como empresario o como empleado, todo se fue a la quiebra, A la o me incertidumbre, echaron, o sí. algo sucedió, y precisamente eso hizo que, bueno, ya no tengo ahorros, ya no tengo cómo sostener esos planes que tenía futuro, pero pues, bueno, precisamente para esas personas, para esos casos tan difíciles, eh, es que queremos hoy poner este tema sobre la mesa y empezar a entender el cómo a través de la generosidad podemos salir de estas crisis tan terribles, tan Ujú, duras. ujú, ujú. Sí, Nico, gracias por ese marco de referencia que nos pones, porque es fundamental entender el movimiento financiero desde ese mundo interior en el que vivimos como individuos, ¿no? O sea, el poner la seguridad de la vida, incluso hablando en el fun fact de cómo estas personas simplemente salían a recorrer el mundo con el ánimo de perder la vida porque no había más, ¿verdad? Poner la seguridad de la vida afuera, en el trabajo o en las inversiones, pues al final es soltar el poder, o sea, el poder siempre tiene que estar adentro. Aquí voy a citar a nuestra maravillosa maestra que se llama Louise Hay, eh, y vamos a citar uno de sus libros más importantes que se llama El poder está dentro de ti. Literalmente el poder está dentro de nosotros y el poder de materializar. Yo sé que esto suena bastante trillado, ¿no? La frase materialización, pero es que ¿qué es materialización? Materialización es hacer que algo exista, ¿sí? Que algo se convierta en algo material. Y al final el dinero es eso, el dinero es una idea que llega a un momento en donde se convierte en un pedazo de papel o en un pedazo eh, eh, de, 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 de moneda, ¿ok? Que al final es una representación. Entonces, entender cómo funciona la capacidad de materializar, la capacidad de construir desde lo creativo algo para que exista, es finalmente de lo que estamos hablando acá. ¿Y por qué el ingrediente del día de hoy es la generosidad? Porque hay algo que muy pocas personas comprenden y es ese ejercicio transaccional que yo tengo con la vida, eh, para entender que si yo quiero recibir algo, lo primero que tengo que hacer es dar. ¿Sí? La gente a veces tiene trucada el orden. La gente piensa que primero hay que recibir para después dar. Y resulta que es lo contrario. Entonces, en este momento de incertidumbre, en lo primero que tenemos que centrarnos es en nuestras propias capacidades para entender qué es lo que nosotros podemos dar con generosidad, dejando de lado el tema financiero. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos es, bueno, ¿yo cómo puedo, a partir de lo que yo sé hacer o a partir de lo que de las ideas que tengo que puedo poner en práctica, puedo ayudarle a alguien o puedo ayudarle a un grupo de personas? Y de allí es de donde surgen los quehaceres, de los que tú estabas hablando hace un momento. ¿Sí? Desde esa capacidad de, a mí me gusta dibujar, entonces lo que voy a hacer es, pues, sentarme en el balcón de mi apartamento a dibujar las personas que pasan y a partir de esos dibujos, pues luego los subo a Instagram y la gente me empieza a dar likes y puedo empezar a venderlos. Por ejemplo, simplemente estoy poniendo un ejemplo. Pero el ejercicio aquí es centrarnos específicamente en qué es finalmente lo que yo puedo entregar en este momento en el que estamos, pues que estamos sobrellevando. ¿Mm? Claro, me recuerdas una de las metáforas más utilizadas por nosotros en el entrenamiento de empresario excepcional, que es la metáfora de la mariposa.
Todo el mundo conoce la metáfora de la metamorfosis Eh, que tiene la mariposa de pues oruga a capullo, de capullo a mariposa. Eso es maravilloso, es precisamente una enseñanza gigantesca la que nos entrega esta metáfora. Empezar a entender que pues cuando vives cierta presión en tu vida, lo que puede llegar a suceder es que pues te transformes y salgas volando. ujú, Pero lo que no sabe la mayoría de las personas es que hay algo que hacen las mariposas que no hacen las orugas. Cuando tú estás en estado oruga, lo que sucede realmente es que solamente estás consumiendo. ajá, Fíjate y verás, las orugas están encima de la hoja y esa hoja en la que están se la comen. Y cuando se la comen, tienen que pasar a una nueva hoja. Y ajá, así sucesivamente hasta que acaban con la matica, tal cual. es verdad. Eso es consumo, básico consumo. Sí. Mientras que cuando la mariposa sale del capullo y abre sus alas, para poder alimentarse, a diferencia de la oruga, lo que tiene que hacer es polinizar. Es decir, ir de florecita en florecita, sacar el polen y alimentarse, precisamente mientras que poliniza y da la vida a nuevas flores. Y esto me parece sensacional en la medida en la que vamos entendiendo un poquito ese sentido de emprendimiento consciente, como en la medida en la que nosotros podemos ser creativos, dando, como las mariposas, Ujú. también vamos a dejar ese estado mórbido y obeso de la oruga, también un poco angustiante, ¿no? Porque cuando tú estás consumiéndote la hoja, cada vez la hoja se hace más pequeña, que es exactamente lo que le está pasando a muchas personas en esta pandemia, que en la medida en la que van pasando los días y están encerradas y no tienen un qué hacer, no tienen un oficio, pues simplemente van sintiendo que cada cosa que, hace y que hacen y que consumen les genera esa culpa. Entonces, ay hombre, ¿será que como? ¿Será que no como? Y cuando como, siento la culpa de estoy comiendo mucho, estoy gastando mucha agua, estoy gastando mucha luz, precisamente porque su enfoque de atención no está en su oficio, no está en su Ajá, quehacer, no ajá. está en el dar, en el entregar, en el ser generosos con esas cosas. Entonces, por eso es que estamos hablando de ese estado pre-abundancia financiera, pre-oro, pre-dinero, que tiene que ver con tus manos. En el momento en el que tú conectas tu corazón con tu pensamiento, con tu mente, con tus ideas, con tu creatividad, y eso se conecta directamente con tus manos, ojo, estoy hablando de oficio, ¿sí? Ujú. Oficio no es ver series de Netflix, chicos. Oficio no es estar metidos en redes sociales. No, pues coja oficio. Mamá, pues estoy jugando videojuegos. Carreta, eso no es oficio. No, chicos, es hacer algo, hacer algo. Y precisamente ya que nombraste a Luis el Hey, una de las cosas que la mantuvo a ella vivita como hasta los 94 años fue precisamente la jardinería, la Ajá, posibilidad de que ella estuviera viendo el progreso de sus maticas. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando acá. ¿Cómo? A través de la generosidad, de entregar tu oficio a la vida, ya sea que se lo estás dando a una página en Instagram por unos likes o que se lo estás dando a las personas que están en la calle y que necesitan sobrevivir o que se lo estás dando a unas maticas o a tus seres queridos, lo que sea. Hay que dar, hay que ser generosos a través de tu quehacer, a través de tu oficio. Por eso una de las ujú. cosas que más nos mantienen a nosotros vivos, lo confieso, personalmente a mí me pasa mucho, es que yo me levanto pensando en qué voy a hacer por mi esposa, qué voy a hacer por mis hijos, qué voy a hacer por mi empresa. Y pues precisamente hoy me levanté en la cabeza pensando en, hoy es día de podcast. Eso me mantiene vivo, me mantiene con energía, me mantiene en un estado en el que digo, pues bueno, no hay angustia, no hay ansiedad, me siento completamente vivo y entiendo que independientemente de que esto represente o no dinero para nosotros, es algo que me hace sentir generoso. ¿Por qué? Porque estamos dando transformación, que esa es Así la es. idea fundamental de vida excepcional. Inspiramos transformación y generamos opciones de bienestar. ¿Cómo? A través de escuchar este podcast, a través de las sesiones remotas, a través de los entrenamientos de empresario excepcional.
todo eso que representa tanto trabajo para ti y para mí, Caro, que precisamente todo el mundo pregunta, oiga, y bueno, ¿y quién les hizo las piezas? ¿Quién hizo todo el tema de la publicidad? ¿Quién hizo todo el tema de las redes? ¿Cómo hicieron ustedes para cuadrar el salón? Y la respuesta siempre es nosotros, nosotros, Sí. nosotros, nosotros. La gente dice, no, pues, y entonces, pues, ¿qué querías? O sea, no, pues ese es el oficio, ese es el quehacer. Y nos sentimos maravillosos. Recuerdo precisamente como anécdota los dos últimos eventos que hicimos en los que llegábamos a las 6 de la mañana al salón para cuadrarlo y salíamos a las 10, 10 y media de la noche, teniendo en cuenta que los eventos duraban de 8 a 5, ¿no? Sí. Precisamente por eso, porque el oficio de mantener el salón, de organizarlo, de poner los peluches, de organizar el video beam, las presentaciones, las entregas y que la gente se sienta cada vez más feliz, más como en ese estado de entrega y de conexión y de conciencia, de transformación, que es una de las cosas que gracias al coronavirus extraño tanto. Digo, a pesar del coronavirus. Pero bueno, Bueno, pero mira que hablando de todo este carreto. claro, pero mira que tenemos otra manera de entregar esa capacidad de construir un ambiente excepcional a través de nuestros conversatorios, que ha sido una cosa bastante interesante en la que hemos entrado ahora con el tema de toda esta pandemia y cuarentena y tal. Así que súper invitados, aprovecho el momento para hacer un poco de publicidad por los conversatorios. Recuerden todos, un martes cada 15 días nos encontramos en conversatorio y vamos a empezar a hablar de precisamente esta capacidad creativa que tenemos, todo el tema del dinero, vamos a empezar a hablar de eso en los conversatorios. Yo quiero decir algo con respecto a lo que estás mencionando, Nico, y es como en este momento tenemos que eliminar de la ecuación el tema del dinero. ¿Sí? Porque si yo me pongo a pensar enfocadamente en el dinero y me pongo a hacer sumas y restas, pues en este momento la emocionalidad me va a llevar por delante, porque precisamente el sistema financiero está definido en la certidumbre que nos dan los bancos, que nos dan los créditos, que nos dan el flujo de caja, ¿no? Todas estas cosas. Las pólizas de seguro. Las pólizas de seguros, exacto. O sea, en este momento todo eso está en stand-by. Por lo tanto, no podemos basar nuestra capacidad de materialización en esas variables. Estas variables tenemos que dejarlas, no es que no las volteemos a mirar, claro que hay que voltearlas a mirar, pero sí tenemos que dejarlas en un segundo o tercer plano. En este momento nos corresponde enfocarnos en el ejercicio de entregar algo, de saber lo que yo sé hacer. Hay una anécdota que quiero contarles a todos ustedes, nosotros somos empresarios hace muchos años y acá en Colombia el tema de ser empresarios es vivir en incertidumbre permanente. Porque, sí, claro, tú generas un plan de acción, generas un plan de marketing, generas un plan de comercial y lo ejecutas para generar transacciones, para que vengan más clientes, pero siempre hay un nivel de incertidumbre alto, eh, pues por lo que sea. Entonces nosotros venimos viviendo la incertidumbre, es más un estilo, ¿verdad? O sea, no hay nada cierto afuera, la certeza está adentro. Cuando comenzó todo el tema del coronavirus y la pandemia y la cuarentena y tal, volteamos a mirar a lo que había que voltear a mirar, que era enfocarnos en el quehacer. Entonces fue muy interesante cómo, ¿qué es lo que yo sé hacer? Yo sé escuchar a las personas, yo sé hacer coaching, yo sé acompañar a las personas en los momentos de crisis, sé acompañar a las personas en las tomas de decisiones, eso lo sé hacer. Por lo tanto, me enfoqué en entregarlo. Y al principio de la cuarentena hice como una campaña de coaching por servicio. Entonces estuve acompañando a muchísimas personas, me llamaron muchas personas, porque al entrar en crisis entraron literalmente en crisis interna. Entonces no podían dormir, no podían comer, no podían comunicarse con las personas con las que vivían, estaban en un momento muy difícil y además de eso tuve la oportunidad de acompañar a algunos
médicos, primera línea, personas que, digamos que en posiciones de liderazgo, que estaban pasando por un momento crítico en esta situación en donde tenían que tomar unas decisiones muy concretas, sobre todo al principio, donde la pandemia como que nos tomó por sorpresa. Entonces, a partir de eso, mi quehacer estuvo enfocado específicamente en estos acompañamientos y el dinero se queda de lado, el dinero se queda de lado, o sea, hay otras maneras para organizar el dinero. Sí, el flujo de caja, los clientes, todas esas cosas, pero al final lo más importante en este momento de crisis es enfocarnos en dar, enfocarnos en entregar. Entonces, pregúntate tú a ti mismo en este momento de la vida, ¿qué puedes dar a las personas de lo que tú conoces, de lo que te gusta, de lo que sabes? Y puede que no necesariamente sea en este momento o antes de la pandemia tu fuente de ingresos. Vamos a voltear a mirar a otras opciones que se pueden llegar a convertir en tu nueva fuente de ingresos, porque precisamente estamos volteando a mirar esos talentos que al final a alguien les sirven. Siempre, siempre. Todos los talentos están en búsqueda de alguien a quien les sirvan. Así que la invitación y el entendimiento de esto es de permitirnos dejar de lado el tema del dinero para enfocarnos desde la generosidad en dar. Dar lo que yo tengo que a otros puede suplir una necesidad, otros necesitan. Entonces, generar esos intercambios va a permitir que se comience a mover la energía y que finalmente mis necesidades sean suplidas. Esto que precisamente estamos hablando acá también tiene que ver muchísimo, Caro, muchísimo, con el futuro. A pesar de que no vamos a saber cómo va a funcionar la economía más adelante, ni siquiera, o sea, por el tema del coronavirus, o sea, es una cosa, es una incertidumbre, ni siquiera los economistas más grandes del planeta, más sabios del planeta, los Nobel de Economía, saben qué es lo que va a suceder, no pueden predecir lo que sucede a nivel global con la economía. El enfoque en este caso es entender que cuando piensas en el futuro, desde el punto de vista psicológico, como personas, en lo que más nos tenemos que enfocar es precisamente en comunidad. Cuando tú eres una persona sabia, entiendes que la comunidad es fundamental para el crecimiento financiero, no solamente tuyo, sino de las personas que están alrededor tuyo. ¿Listo? Eso es fundamental, eso es claro, es básico. Pero, pues como dicen por ahí, eso no vale el trago que te gastan en bonanza. O sea, cuando hay bonanza y te dicen, venga, se toma un trago con nosotros, pues eso no es tan significativo. Significativo, ajá. Sí, el trago que te gastan cuando hay sequía, cuando están en las vacas flacas, Placas. y te sientas y dices, uy, me estás brindando una cerveza, un whisky, un vaso de leche. ¡Wow! Eso es increíble, ¿no? Y también Exacto. es bíblico, ¿no? Pues lo decía Jesús en el tema de, pues no es ver lo que están dando, sino con qué emoción lo estás dando, el tema de la mujer que lo estaba dando todo en términos de la limosna. Y precisamente eso es algo fundamental de entender en este caso, que es algo estratega, pero también es algo muy humano, en el sentido en el que tú desarrollas carácter en esta época con tu oficio y también entiendes que desde ese desarrollo de carácter tú no eres ese parásito, esa oruga que está consumiendo la hoja, sino que estás apoyando, ya sea que eres un niño de 10 años y estás en el hogar siendo consciente de que tus papás tienen que teletrabajar y tú vas a lavar la loza, tú vas a lavar tu ropa, tú vas a tender la cama e incluso barrer el piso, ¿por qué no? Porque es que haces parte de esa comunidad y ya tienes edad para entender ciertas cosas y apoyar con ciertos oficios. Entonces ahí empiezas a darte cuenta de que ese desarrollo de carácter más adelante para las generaciones que vienen van a hacer la gran diferencia. ¿Sí? Como dice el chiste, en mi época, a mí me tocaba atravesar ríos para poder ir a la escuela y en la escuela no le enseñaban a uno con tablets, sino que le enseñaban en un tablero y a punta de rejo. Antes agradezcan,
Pero mire, eso es lo que genera precisamente el carácter. Y Ujú. una de las cosas más interesantes que he podido ver precisamente de pues esta generación de la exacerbación de la información es que somos muy pasivos. Somos, digo, pues también considerándome joven, como un late millennial, precisamente porque, sí, o sea, como que esperamos que las cosas estén, ¿sí? Así es. Esperamos que las cosas nos las hagan, como el cliente. Y este pedazo de momento de la historia de la humanidad es sensacional para entender ese desarrollo de carácter. Pero eso lo conecto con el otro punto, el punto de recordar más adelante quién fue el que te tendió la mano. Mm, ¿Listo? ujú. Ese sí es el verdadero networking. Esa es la verdadera comunidad. Esa persona que te dijo, oiga, ¿sabe qué? Mire, tome este regalo, tome este consejo, tome este pan, tome esta bolsa de arroz, tome esto, tome esta ayuda. Así es. Eso, en época de crisis, es lo que representa precisamente esa maravilla de la abundancia financiera más adelante. Entonces, fíjate que no es ese tema esotérico y bueno, independientemente de que tú creas o no en eso, de el secreto, entonces si tú piensas en abundancia, te va a llegar abundancia. Entonces, money, 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 que llegue, que llegue, que llegue, conéctate con lo que es. Todo eso es bonito, ese carreto, hay que creerlo hasta cierto punto. Eh, Malentendido. exacto. Hay que verlo es precisamente desde esto, que es lo más Ajá, esencial. Y ajá. es entender que cuando hablan de dar, ¿sí? De dar, estamos hablando es de esto, de precisamente en los momentos de crisis, cuando tú das de ti, cuando tú das tu oficio, cuando tú das tu quehacer y te alejas de esas angustias, te alejas de esos quebrantos, de esos pesares, de esos temores, lo que estás haciendo es construyendo un líder para futuro que va a poder hacer así un emprendimiento, Ujú. crear así una obra y salir adelante con lo que sea que vas a necesitar en ese momento. Entonces, ibas a decir algo, Karen. No, cierra, cierra, porque tiene que ver como con todo lo que estás hablando. Exacto. Entonces, precisamente lo que me parece más importante que todos nosotros en este momento entendamos y conectamos es que, claro, es fácil en las vacas gordas ser generoso, pero en este caso es que nos vamos a comprobar realmente de qué estamos hechos, ¿sí? De qué Ajá, estamos hechos. así es. Volteemos a mirar y hagámoslo de verdad, es por eso que está dentro nuestro, ¿sí? No por grabarnos así como el influencer que dice, mira lo que te estoy dando, tú niño pobre, pero mira la cámara, por favor. No, no se trata de eso. Ajá, ¿Listo? ajá. Yo quiero complementar un poco lo que estás diciendo, uniéndolo con el tema de construcción de carácter. eh, la generosidad en la construcción de carácter también tiene que ver con hacer las cosas bien hechas, ¿sí? Porque muchas personas todavía están en su trabajo y están en teletrabajo desde su casa, sentados enfrente del computador, entre comillas, haciendo lo que siempre han hecho, pero resulta que en esta época se te está pidiendo mucho más. No solamente porque pues tienes muchos contextos en el mismo lugar, entonces te toca teletrabajar con tus hijos al lado o con tus hijos encima, haciendo, o sea, como le pasó a Paola, que la cogieron de rodadero mientras estaba haciendo clase. Bueno, no solamente porque estás en este momento en donde se te pide mucho desde diferentes contextos en el mismo lugar, sino también porque la crisis es general, ¿sí? O sea, tú puedes tener tu trabajo, pero tu empresa también está en crisis. Tu empresa también está en crisis porque estamos en un stand-by desde la economía. Entonces hay muchos clientes que están quietos, o sea, los sectores que se están moviendo son muy pocos, específicamente el de salud. Entonces, por eso es que mucha gente ahora está pues haciendo tapabocas y todo la indumentaria para estar a salvo y tal. Pero de todas maneras, tu empresa te necesita y
generar nuevas maneras de hacer las cosas mejor, también tiene que ver con generosidad, no solamente porque a mí se me paga por esto y ya está, sino por entender cómo yo puedo implementar nuevas prácticas en mi día a día, en mi cotidianidad, en mi quehacer, en mi trabajo. Eso también tiene que ver con generosidad. Y en este momento, pues se nos está poniendo a prueba a todos desde ese punto de vista. Es importante entender cómo podemos dar siendo generosos y no simplemente metiéndonos debajo de, como poniendo la cabeza dentro de la tierra como el avestruz, esperando que pase todo esto, que pase el coronavirus, que pase la pandemia, que saquen la vacuna para poder volver a lo que teníamos antes. Entonces, me interesa mucho que quede la idea de que la generosidad también tiene que ver con hacer las cosas mejor, porque cuando yo quiero, o sea, cuando yo me entrego más, al final estoy dando más de mí, estoy siendo más generosa, estoy haciendo las cosas mejor de lo que me lo están pidiendo. Eso también tiene que ver con generosidad y tiene que ver con el entregarse, con el dar. Entonces se nos está llamando, se nos está haciendo un llamado en esta época a hacer las cosas con un mayor estándar, con un mayor estándar, porque se necesita hacer las cosas bien y dar mucho más en esta época de pandemia. Maravilloso, Caro. Yo quiero que esto precisamente, como tú lo has dicho, como tú lo has propuesto y declarado, va a empezar a ser una serie de capítulos en donde vamos a hablar de esta nueva manera de ser empresarios. Uh -huh. Una manera de ser empresario diferente de lo tiburonesco, diferente pues, del acumulador, de ese habichucho mórbido, de la corbata, del club, del golf, de todas esas cosas que ya están caducas, sí, del poder sobre las demás personas y empezar a pensar en que pues somos mariposas. Así es. Como mariposas, ¿sí? Así es. Empresarios como mariposas, empresarios excepcionales, empresarios diferentes, empresarios que queremos dejar una huella en el corazón de todas las personas, de todos aquellos amigos que quieran algo diferente en su vida y que se quieran conectar precisamente con esa idea de emprendimiento que me parece maravillosa, que es la idea desde la generosidad. Creo que como independiente y como empresario y habiendo tenido la experiencia de ser empleado, puedo decir con total seguridad que eso es un estilo de vida. El ser empresario es un estilo de vida. Así es. Y en la medida en la que tú tienes eso claro contigo, entiendes también que más allá de los resultados, tienes que mirar adentro, en tu esencia, en tu corazón, y entender que la certidumbre, la sensación de certeza no te la va a dar esa cueva llamada el plante, el patrimonio, el contrato a término indefinido o la empresa avalada en no sé cuántos millones, sino ese corazón. ¿Sí? No es una cueva afuera, es el corazón adentro que abre las alas y tiene la capacidad de precisamente tener la seguridad por dentro, no por fuera, ¿sí? No por fuera. Entonces, en la medida en que tú entiendes eso, te das cuenta de que al final esta crisis sí nos va a ayudar en un renacer a muchas personas. Es mejor que te empieces a conectar con eso, ¿listo? Es mejor que más allá de la racionalización de los hechos, de los facts, de los fenómenos que están sucediendo afuera, te conectes más con lo que está dentro tuyo y entiendas que ahí es donde va a estar la verdadera prosperidad. Es muy curioso ver cuando abro en grupos de Facebook o foros de inteligencia financiera, finanzas e inversiones, la pregunta más como repetitiva que hay en todos estos grupos es ¿en qué invertir ahora? ¿En qué invertir? ¿Sí? ¿En qué invertir? Y pues básicamente la mayoría de los empresarios
pues vieja guardia dicen, no, pues si usted tiene una mano de plata, meta en estas empresas que son gigantes y quédese quieto por ahí unos 5 o 10 años. Eso no tiene ningún sentido. Ujú. ¿Por qué? Pues porque eso es volver a lo mismo, el tema de la certeza. Pero eso dentro de 10 años, eso le va a estallar y eso va a ser 10 veces lo que usted en este momento está metiendo. Pero mira que precisamente lo más importante y como que la idea que tienen muchas personas que están haciendo esa pregunta, la necesidad más que idea, que tienen muchas personas que están haciendo esa pregunta es, ¿qué me va a hacer sentir seguro? Y la Excelente. respuesta a qué me va a hacer sentir seguro no está en una empresa afuera en donde vas a invertir, no, está en ti mismo. En ti mismo. Invierte en ti, invierte tiempo, invierte en un oficio, invierte en algo que te haga precisamente transformar ese modelo de pensamiento. Invierte en ti, eso es lo Ujú. mejor que puedes hacer. No en una cueva afuera, más bien en tus alas. Así es. Bueno, para cerrar nuestro capítulo o nuestro nuevo episodio maravilloso de generosidad, pues quiero precisamente preguntarles y vamos a dejar ahí en nuestra trivia ¿qué estás entregando desde la generosidad? Cuéntanos, ¿te has dedicado a cuál es el oficio que tú quisieras entregar en este momento, para que eres bueno, que crees que haciendo eso pues puedes suplir una necesidad? Cuéntanos todas tus habilidades para movernos desde la generosidad y compartir esos quehaceres con todos nosotros, ¿vale? Y bueno, Maravilloso, Karen. todos súper invitados a todos los eventos sensacionales que estamos generando en Vida Excepcional, todos los espacios. Pronto vamos a abrir el club de lectura muy madrugador que va a trabajar Nicolás. Les recuerdo, todos los miércoles a las 5 por mi Instagram estamos hablando de historias excepcionales, que son historias súper inspiradoras para vivir una vida excepcional. Vamos a tener nuestro conversatorio este próximo martes, que tenemos, ¿qué fecha? Es el 2 de junio, ¿no? El martes 2 de junio a las 7 de la noche, todos súper invitados. Vamos a estar hablando de todo este tema acerca de cómo movernos desde esa incertidumbre con el tema financiero en este instante, en lo que estamos viviendo. Y bueno, pues súper conectados con todo lo que tenemos para entregar con esta plataforma que se llama Vida Excepcional. Así que Nico, pues despidámonos de todos los que nos están escuchando, ¿te parece? Tal cual, Caro. Y precisamente conectado con esa trivia que tú has dejado, yo quiero hacerles una pregunta a todos los que nos están escuchando y es, honestamente, dígalo, ¿usted qué prefiere? ¿La cueva o las alas? Así de sencillo. Ok, muy Un bien. ¿Qué saludo a prefieres, todos, la cuídense cueva o las mucho. alas? Ajá. Exacto, ¿qué prefieres? ¿La cueva o las alas? Nos vemos el próximo domingo, recuerden, a las 7 de la noche. El Sancocho del Ser está listo para entregarte todo lo necesario, todos los ingredientes necesarios para llevar una mejor vida, una vida excepcional. Mis amigos, amor por todo y por todos.